La conquista española de la isla marcó el inicio de profundos cambios políticos, económicos y sociales que transformaron la vida de los pueblos originarios. A través de la imposición del dominio español se establecieron nuevas formas de organización social, de control y también de poder colonial. En esta ponencia vamos a analizar cómo se desarrolló ese proceso desde la conquista, la represión de los indígenas, pasando por el sistema de encomiendas como base del poder colonial, hacia el tránsito de la economía agrícola que básicamente modificó la estructura de la colonia durante los siglos XV y XVI. Entonces comencemos hablando sobre el origen de los aborígenes. Los primeros habitantes de las Antillas, según Roberto Casá, llegaron hace miles de años desde distintas partes del continente americano, aprovechando los cambios provocados por la glaciación, que redujo el nivel del mar y facilitó el desplazamiento entre distintos territorios. Entre los primeros grupos estaban los lícitos, pétreos y los concheros, quienes vivían principalmente de la caza, la pesca y también la recolección. Entonces, con el paso ya del tiempo, llegan los arahuacos procedentes de América del Sur. Estos introdujeron una agricultura más desarrollada y también dieron origen a la cultura taína, que era predominante en la isla cuando llegaron los españoles en 1492. Los taínos cultivaban maíz, yuca, batata, yautía, algodón y otros productos, además también de producir el casabe, que era su alimento principal. Entonces, en la organización social, la unidad básica de la sociedad taína era la tribu o yucayeye, dirigida por un cacique. Las aldeas básicamente estaban formadas por varias familias que trabajaban de manera colectiva, compartían recursos. Entonces, la sociedad taína estaba organizada en distintos grupos. En la parte superior se encontraban los caciques, que eran quienes dirigían la comunidad, tomaban decisiones importantes. Y después de los caciques estaban los nitaínos, que estos ayudaban en la defensa y administración también del cacicazgos. También estaban los beíques, que eran médicos, consejeros religiosos, básicamente curanderos. Entonces, en la parte mayor de la población estaba formada por trabajadores comunales encargados, por ejemplo, de la agricultura y otras actividades. También existían los naborías, considerados el grupo de menor prestigio social. Y bueno, antes de la llegada de los españoles existían importantes cacicazgos como Jaragua, Magua, Maguana y Marién, que agrupaban varias tribus bajo la autoridad de un cacique principal. Entonces, en cuanto a la organización económica, la economía taína estaba basada principalmente en la agricultura. El cultivo más importante era la yuca, con la que elaboraban casabe. También cultivaban maíz, batata, frijoles, auyama y algodón. Y también, además de la agricultura, practicaban la pesca, la caza, la recolección. Entonces, la producción se realizaba para satisfacer las necesidades de la comunidad, por lo que predominaba en ese entonces lo que era la cooperación y también el trabajo, dígase, colectivo. No existía una economía basada en la acumulación de riquezas, sino en el intercambio, la distribución de los bienes entre las tribus. Entonces, es importante comprender cómo vivían los taínos, porque la llegada de los españoles transforma completamente todo este sistema, toda esta realidad. La economía basada en la agricultura, la pesca, la cooperación, pasa o es sustituida por otro sistema económico que era básicamente de beneficio para la corona española. Entonces los caciques van perdiendo su autoridad, la población indígena fue sometida a nuevas formas de trabajo y el poder pasó de las comunidades aborígenes a las autoridades coloniales. Pero esto es algo que veremos más a profundidad a continuación. Cuando hablamos de la conquista española, tenemos que hablar de varios puntos. Entre el principal es la conquista, es el inicio de la conquista española. La conquista española comenzó en 1492 cuando Cristóbal Colón llegó a la isla.
junto a sus navegantes italianos. Eh, Luego de un tratado que se llevó con la corona de Castilla, quienes le permitieron venir a la isla. Entonces, una expedición, que esa expedición tenía el objetivo de encontrar una ruta comercial alternativa hacia el oriente por los problemas que ya tenían. Entonces, después de estos, los reyes negociaron, eh, ellos negociaron con los reyes católicos y salió con tres embarcaduras, la Niña, la Pinta y la Santa María. Otro punto muy importante que debemos de mencionar es el segundo, es el contexto que permitió la expansión española. España se encontraba en un proceso de fortalecimiento político y una expansión territorial luego de la Reconquista. Entonces, podemos mencionar algunos factores que favorecieron el viaje de Colón. Entonces, entre ellos tenemos el interés de Castilla, que tenía por abrir nuevas rutas comerciales para engrandecer el comercio, la competencia con Portugal, también la experiencia previa de España hacia la colonización de las Islas Canarias y el interés económico por obtener riquezas. En tercer punto tenemos los acuerdos entre Colón y la corona. Entonces, antes del viaje se firmó un contrato se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, que eso es un acuerdo que otorga a Colón amplios privilegios, título de vicerrey de las tierras que descubra, también un cargo de almirante al océano, una participación económica en las ganancias obtenidas y un derecho hereditario sobre los cargos y beneficios que se obtenían en esos viajes. Como cuarto punto tenemos eh, ya en este punto vamos a hablar ya del contacto con los aborígenes. Entonces, ¿qué sucede? Que con los aborígenes hubo varios conflictos, pero en su primer contacto es cuando llega eh, a Huacanagarí, que el 12 de octubre de 1492. Entonces, las carabelas llegaron a la isla, que actualmente es las Bahamas. Entonces, durante ese primer encuentro, Colón observó que los indios taínos eran pacíficos, entonces él aprovechó eso para poder hacer trato con ellos, porque ellos eran unas personas hospitalarias. Entonces también notó que poseían pequeñas cantidades de oro, lo que le abrió los ojos a Colón. Digo, vean, acá esta gente tiene oro. Entonces, consideró que podían establecer intercambio comercial, el famoso espejito por oro. Entonces, luego de esa llegada, eh, Colón continuó el recorrido y llegó a la isla La Española, que actualmente es República Dominicana y Haití. Entonces allí estableció contacto con el cacique Guacanagarix, que, que fue considerado uno de los líderes aborígenes. Él era un líder aborigen, entonces el primer contacto que tuvo en la isla fue con él. Entonces Colón buscó forma de aliarse, una forma política de aliarse con ellos. Y también dejó una presencia española para cuando él se fue, de una presencia española para cuando él vuelva, tener esas personas aquí que luego las encontró muertas. Pero bueno, el punto es que también quiso tener acceso a las zonas auríferas del Cibao. En el 5 punto tenemos que los aborígenes reaccionaron ante los españoles. A principio no pudieron resistirse porque ellos tenían mucha tecnología, al contrario que los aborígenes que no tenían nada. Entonces pensaron que los españoles podían tener origen sobrenatural. ¿Por qué? Porque hacían cosas, su tecnología, que eran inexplicables para ellos. Entonces, tenemos la primera fundación de una instalación ya propia, que es el Fuente de la Navidad. Esa es la primera iglesia española, que eso fue hecho cuando un naufragio de la Santa María, entonces se construyó el fuerte de Navidad.
Entonces, el objetivo de este fue dejar españoles establecidos en la isla, asegurar el control del territorio y mantener presencia para las futuras expediciones y demás. Entonces, también tenemos el primer conflicto entre europeos y españoles, que fue en la bahía de Samaná, que los iriguayos utilizaban arco y flecha para enfrentarse a ellos, porque no tenían otra cosa más con qué más defenderse. Entonces ya luego hubo una rotura entre ellos y se comenzó a buscar oro. Entonces ya al final vemos que la conquista fue hecha por un conjunto de situaciones que pasaron que llevó a cabo la misma. Y voy a estar hablando acerca de los tributos y la represión que se dieron durante esta etapa de colonización en la isla española. Y bueno, tenemos que ubicarnos históricamente en el segundo viaje de Cristóbal Colón y ver allí los hechos importantes. Primero punto que podemos mencionar es la concentración en el Cibao. Bajo este enfoque del comportamiento económico durante esta etapa de la colonización, viendo ya esta parte del segundo viaje de Colón, vemos una concentración en la parte del Cibao, la parte norte de la isla de Santo Domingo, la isla española, y pues allí había una gran concentración de lo que era el material aurífero, lo cual llamó la atención de Colón y su orientación hacia trabajar en esta zona. Ya era visto, ya era conocido de que aunque esta era una de las colonias más ricas para el inicio, pero ya luego que se fueron descubriendo otras zonas de América, se dieron cuenta de que ya no era tan rica como quizás se pensaba en un inicio y pues lo que sucedió fue que esta clase colonizadora inició a buscar, a buscar estas partes que tenían mayor concentración de riqueza. Entonces, como modo de búsqueda económica, o de crecimiento económico para la corona, lo que se estableció por mandato del almirante fueron los tributos de oro. Estos consistían en que los indígenas tendrían que entregar un tributo de oro hacia los colonizadores y pues para ello tomaban lo que eran aquellas comunidades indígenas o yucayeques, los organizaban y los concentraban principalmente ya en esta zona que ya mencionamos, donde se crearon centros de concentración, de modo que las riquezas pudieran ser recaudadas y concentradas en un lugar para luego ser ya enviadas a Europa. Entonces allí empezaron a crearse lo que fueron las diferentes fortalezas alrededor de las montañas del Cibao, como así lo expresa Casá en su libro de Historia Social y Económica de la República Dominicana. Dentro de estas fortalezas se encuentran la fortaleza Santo Tomás, la Magdalena, la Esperanza, la Concepción y Bonao. Estas consistían en mantener reprimida a la clase indígena de modo de que pudieran cumplir con aquellos requisitos establecidos por los colonizadores. Un ejemplo y un caso importante a traer a colación aquí es que ya viendo cómo tuvo un gran reto lo que fue el crecimiento económico de la colonia para estos días, es que las resistencias indígenas lo que provocaron fue que hubiera una desestabilización económica para aquel tiempo. Y es que a causa de la represión con las cuales actuaban los colonizadores, los indígenas llevaron a ser hasta donde tuviera en sus manos pequeñas rebeliones. Un ejemplo de estas rebeliones indígenas fue la del cacique Caunabo, el cual controlaba estas zonas y logró lo que fue tomar lo que fue esos pueblos indígenas o esos sectores o pequeñas comunidades indígenas que estaban a su alrededor y levantar lo que fueron rebeliones. Entonces, la reacción
ante ello de las autoridades españolas fue hacer tratos con el cacique hasta que al fin pudieron de alguna forma mitigar esa rebelión y someterlo también a la justicia. Eh, Dentro de ellos se dieron diferentes situaciones y comportamientos de resistencia de parte de los indígenas que provocaron lo que fue un retroceso económico. Por ejemplo, no solamente se dieron estas rebeliones, estos alzamientos, sino que también se huían a los montes, por ejemplo, y ya a modo de que no hubiera un avance para los colonizadores, lo que hacían muchos era que lo que no se suicidaban, eh, entonces se iban al huir a los montes, destruían lo que eran los pequeños conucos, de modo que esto lo primero no pudieran tener un sustento mínimo ni siquiera de alimentación. Eh, ya para terminar con esta parte de la represión, tenemos lo que es la rebelión de Roldán. Este se situó en la parte sur de la isla, en el cacicazgo de Jaragua, y desde allí estuvo también cobrando lo que eran los tributos a los indígenas, esto antes de que se estableciera las encomiendas. Entonces, desde allí podemos ver que este produjo lo que fue una extracción individual y quizá autónoma en ese momento de lo que eran las riquezas de la isla. Y seguido de estos puntos que mis compañeros estaban hablando, yo les voy a hablar sobre la encomienda, una de las instituciones económicas y sociales más importantes durante los primeros años de la colonización española en la isla de Santo Domingo. O sea, la encomienda fue el principal mecanismo utilizado por los españoles para obtener mano de obra indígena y así explotar los recursos de la colonia. Su implementación transformó profundamente la economía, la sociedad y la vida de los pueblos originarios, convirtiéndose en la base del sistema colonial temprano. Según los historiadores como Roberto Casá y Juan Bosch, la encomienda fue fundamental para el desarrollo inicial de la economía colonial, pero también esta provocó graves consecuencias sociales para la población indígena. La encomienda era una institución mediante la cual la corona española integraba un colono llamado encomendero, o sea, un grupo de indígenas para que trabajaran bajo su control. Escuchen, o sea, en teoría, el encomendero, perdón, debía protegerlos, evangelizarlos y enseñarles la cultura cristiana. A cambio, los indígenas debían pagar tributo o trabajar para él. Eso era la encomienda. Pero sin embargo, en la práctica, la encomienda se convirtió en una forma de explotación laboral muy intensa que obligaba a los indígenas a trabajar las largas jornadas, principalmente en la extracción del oro y en otras actividades económicas. La encomienda surgió a comienzos del siglo XVI debido a varias razones. O sea, los españoles necesitaban mano de obra para así explotar las riquezas de la isla. Ustedes escuchan, o sea, también existía un gran interés por la extracción de oro, que era la principal actividad económica de la época. La población española era reducida y no podía realizar por sí sola los trabajos productivos, perdón, y producciones, iba a decir. La corona buscaba organizar el control de los territorios conquistados. De esta manera, la encomienda se convirtió en la solución que encontraron los colonizadores, claro que sí, para garantizar la producción económica de la colonia. La encomienda fue la base de la economía colonial durante las primeras décadas de la colonización. Podemos decir que gracias al trabajo indígena, los españoles pudieron extraer grandes cantidades de oro, construir
poblados y caminos, desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, como también consolidar el dominio español sobre la isla. Como señala Roberto Casal, la encomienda colonial dependió casi totalmente del trabajo de los indígenas sometidos al sistema de encomienda. Es por esta razón que la riqueza obtenida durante los primeros años de la colonia estuvo muy ligada, estuvo estrechamente vinculada a la explotación de esta mano de obra. Como consecuencias sociales, los indígenas fueron obligados a abandonar parte de sus formas tradicionales de vida, sufrieron largas jornadas de trabajos excesivas, o sea, se produjo una disminución acelerada de la población indígena debido al agotamiento físico. O sea, las enfermedades también y las malas condiciones de vida afectaron bastante. Se debilitó su organización social y cultural. Para los españoles surgió una élite de encomenderos que acumuló poder económico y social, beneficio para ellos, se fortalecieron las desigualdades dentro de la sociedad colonial. Según Despráder, la encomienda contribuyó a la formación de una sociedad jerarquizada, donde el poder y la riqueza quedaron concentrados en manos de un pequeño grupo colonizadores. Con el paso del tiempo, la población indígena disminuyó drásticamente. ¿Por qué? Porque al reducirse la cantidad de trabajadores, o sea, la producción minera comenzó también a decaer y el sistema perdió esa efectividad. Ante esta situación, también se impulsó la llegada de personas esclavizadas provenientes de África. La economía empezó a orientarse hacia nuevas actividades como la ganadería y posteriormente la producción azucarera. Por ello, la encomienda fue perdiendo importancia hasta dejar de ser el eje principal de la economía colonial. Muchísimas gracias. Muy bien, mi nombre es Fernanda Pérez Fernández y en esta oportunidad yo les estaré hablando de la segunda parte del capítulo número 3 que lleva por título La formación del poder colonial. Debemos saber que para comprender este proceso es importante recordar que antes de la llegada de los españoles ya existían comunidades taínas con sus propias formas de organización, tanto política, social y económica. Sin embargo, con la llegada de Cristóbal Colón en el 1492, comenzó lo que fue una transformación profunda que cambió completamente lo que fue la vida en la isla. Entonces, la formación del poder colonial podemos comprenderla como un proceso mediante el cual España estableció su autoridad sobre el territorio y, cómo no, sobre la población. Aquí no solo se trató de ocupar tierras, sino también de crear mecanismos que garantizaran lo que era el control político, económico y social. Yo estaré hablando de 3 puntos y vamos con el primer punto. En primer lugar, se produjo lo que fue la conquista del territorio. Es decir, que los españoles impusieron su dominio mediante la fuerza y comenzaron a fundar asentamientos permanentes. Entonces, a partir de este momento, la corona española fue creando instituciones encargadas de gobernar lo que fue la colonia. Desde el punto de vista político, se nombraron gobernadores y también se establecieron cabildos. Dichos cabildos eran organismos locales de administración y esto permitió que las decisiones estuvieran bajo el control de las autoridades españolas y no de los habitantes originarios. El segundo punto, tenemos que se desarrolló lo que fue el control económico, que fue uno de los principales objetivos de la colonización. En palabras de Roberto Casal, según él, durante los primeros años la explotación de oro se convirtió en la actividad económica más importante,
Para obtener la mano de obra necesaria, se implementó lo que fue el sistema de encomiendas, mediante el cual grupos de indígenas eran entregados a colonos españoles para trabajar. O sea, ya de eso Melissa le habló anteriormente. Entonces, en este punto que mencioné, aquí yo considero que es importante hacer una reflexión un poco crítica, porque aunque en ocasiones se presente la colonización como un proceso de descubrimiento o de expansión, también debemos reconocer que gran parte de la riqueza obtenida se basó en lo que fue la explotación de la población indígena. O sea, el desarrollo económico de los colonizadores tuvo un costo humano muy alto para quienes habitaban originalmente la isla. Otro aspecto, como el punto número 3, fue el control social. La sociedad colonial comenzó a organizarse de manera jerárquica. Los españoles, por ejemplo, ocuparon las posiciones de mayor poder, mientras que los indígenas quedaron subordinados, se podría decir, dentro de la nueva estructura social. Y posteriormente la disminución de la población indígena llevó a la introducción de las personas esclavizadas provenientes de África. Entonces, desde una perspectiva, no sé, crítica, podemos observar que la formación del poder colonial no solo buscó integrar a las poblaciones ya existentes, sino también que se centró en establecer relaciones de dominación. El poder político, económico y social se centró en manos de una minoría que controlaba los recursos y las decisiones más importantes de la isla. Por ejemplo, Despradel señala que muchos de los rasgos económicos que caracterizaron posteriormente a la sociedad dominicana tienen sus raíces en este periodo colonial. Por eso considero que estudiar esta etapa no solo nos ayuda a comprender el origen de algunas desigualdades y formas de organización social que se desarrollaron más adelante. Y a manera de conclusión, podemos decir que la transición de la economía aborigen a lo que fue el poder colonial marcó un antes y un después en la historia de la isla. La llegada de los españoles transformó lo que fue las formas de producción, la organización social y también el ejercicio del poder, dando esto origen a un nuevo sistema basado en el dominio colonial. Entonces, considero que comprender este proceso nos permite entender cómo se construyeron las bases económicas y también sociales que influyeron en el desarrollo de la sociedad dominicana durante los siglos siguientes. Y hasta aquí ha sido nuestra exposición. Esperamos que le hayan gustado a los espectadores y gracias por ver. Hasta la próxima.